Llegamos a este momento del culto, Padre, en el que queremos que tú nos hables. Queremos que tu palabra sea predicada y que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, nos guíe a encontrar esa maravilla que es el amor tuyo, que es también tu mensaje. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy iniciaremos una serie de sermones de aquí hasta el día de nuestro aniversario, que es el 19 de julio, basados estos sermones en las llamadas parábolas de Jesús. No nos da tiempo de ver todas. Entre 25 o 30 parábolas diferentes enseñó Jesucristo. Vamos a tomar nada más algunas de ellas para meditar, para buscar enseñanza de Jesucristo para la iglesia de hoy. Y es que Jesucristo las usó mucho. Las usaba para enseñar. De hecho, si buscan más adelante en Mateo 13, dice el verso 34 y 35, que Mateo 13 está lleno de parábolas. Es un capítulo dedicado a parábolas. Dice el verso 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y vean lo importante, hermanos. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué no les hablaba? Lo sigue diciendo el siguiente verso, verso 35 de Mateo 13. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que es una herramienta de trabajo del Señor Jesucristo, las parábolas, porque con ellas se está cumpliendo la profecía, las profecías del Antiguo Testamento. Pero antes de iniciar con la primera de ellas, hermanos, es necesario, es muy importante, pues que conozcamos como iglesia, al final de cuentas, ¿qué son las parábolas? Y podemos irnos en una primera instancia al aspecto etimológico, al origen de la palabra parábola. La palabra parábola en realidad viene de dos palabras griegas, para y bolo. Cuando se juntan hacen la palabra parábola. Pero cada una de esas palabras, esas dos raíces, tiene su propio significado. Para significa junto o al lado, a un costado. Y bolo significa arrojar o ponerlo. Entonces, cuando analizamos la palabra parábola tal cual, significa que pongo al lado de una cosa lo que quiero enseñar, lo que quiero decir. Lo estoy poniendo a un costado. Eso es en términos etimológicos lo que significa la parábola. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando entramos a un centro de atención de teléfonos celulares? Nos ponen a todos los teléfonos ahí, ¿no? Con sus características. Y ahí vas viendo uno por uno. Vas poniendo junto a los aparatos y vas diciendo, ay, mira, este tiene mejor procesador que este tiene mejor fotografía que este. Vas haciendo comparativos. Eso significa en sentido etimológico la palabra parábolas. Poner a un lado de una cosa lo que quiero enseñar. Es decir, comparar. O hacer lo que en términos literarios conocemos como analogías. Y de hecho ya hay parábolas en el Antiguo Testamento. Ahí todavía no se usaba la palabra parábola. Porque recuerden que el Nuevo Testamento es el que se escribe en griego. El Antiguo Testamento se escribe en otro idioma que es el hebreo. Pero ya había parábolas. Nada más que en el Antiguo Testamento no se llamaba así. Se llamaba masal. Y que la mayoría de las veces se traduce esa palabra masal, palabra hebrea, como proverbios, dichos o parábolas. Es decir, que todo el libro de Proverbios también podemos decir que es un libro de parábolas.
O como dice el Salmo 78, versículo 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esa frase, abriré mi boca en proverbios, también se puede traducir, abriré mi boca en parábolas. Y si ustedes se fijaron en el texto que les leí anteriormente de Mateo, donde dice, voy a cumplir la profecía, abriré en palabras mi boca, ese es el texto al cual se está refiriendo Jesucristo. Salmo 78, 2. Jesucristo está cumpliendo la profecía de que el Mesías va a hablar a través de proverbios, a través de palabras, a través de parábolas, a través de dichos. Así, las parábolas son narraciones. Al final de cuentas son narraciones que lo que buscan ya en el sentido bíblico es enseñar una verdad espiritual. ¿Qué es lo que quería Jesús cuando hablaba en parábolas? No dejar enseñanzas morales. Él quería enseñar cosas para el espíritu. Bajo una forma, dicen algunos escritores, una forma sensible, que más bien es entendida como de una manera muy sencilla, que el pueblo lo pueda entender. Pero además, la parábola tenía otra situación sumamente importante, hermanos, que la verdad que quería enseñar esa parábola no era visible para todas las personas. Es decir, llegaba Jesús, ponía la parábola y no todos la entendían. Había gente que, ¿qué dijo? ¿De qué habló? ¿Por qué trató esto? ¿Qué trató de decir? No entendían. Había gente que sí entendía el significado. Como decimos popularmente, leían entre líneas y encontraban la enseñanza. ¿Quiénes no entendían? Los incrédulos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era como quitar un velo para algunas personas. ¿Y quién es el que nos ayuda a quitar ese velo? El Espíritu Santo. Por eso no todos entendían las parábolas como las debían entender. Dice, por ejemplo, ahí si tienen Mateo 13, el capítulo que les decía que tiene bastantes parábolas, dice el verso 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, a ustedes iban a entender. Ustedes tienen el Espíritu Santo y van a entender la verdad espiritual que les quiero enseñar. El Espíritu Santo los va a iluminar. Pero aquellos que no son creyentes, no les es dado. Dice en Nueva Versión Internacional este mismo versículo, otra versión. Los discípulos se acercaron, le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Dios concede quién entendía y quién no entendía. Por eso algunas de sus palabras termina diciendo el Señor Jesucristo esta frase que yo sé que muchos conocen. El que tiene oídos para oír, oiga. Quien entendió, entendió. Dicho en palabras más modernas. No a todos estaba dado el entender las parábolas. Daba las mismas palabras, pero no todos la comprendían. Así, hermanos, esa fue la estrategia de trabajo del Señor Jesucristo. Hablar por parábolas, y lo dice Mateo. Sin parábolas no enseñaba.
No es que así se la pasara todo el día hablando de parábolas, sino que cuando tenía el grupo reunido y quería una enseñanza espiritual, les voy a hablar, les voy a poner este ejemplo, les voy a hablar en esta parábola. Así, hermanos, llegamos a la primer parábola sobre la cual queremos encontrar nosotros como iglesia, esa primera enseñanza espiritual, una verdad espiritual para la iglesia actual y una verdad espiritual para los discípulos que la escucharon por primera vez. Y para ello utiliza una situación que pudiera parecer, pues es cotidiana, ¿no? Pero no, hermanos. Desde el momento en el cual la está dando, ya hay algo especial. Porque el Señor Jesucristo dice esta parábola para cerrar uno de los momentos iniciales de su historia. ¿Qué había estado haciendo el Señor Jesucristo previamente a esta parábola? Diciendo el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. 3 capítulos completos, el Señor Jesucristo había estado dando un discurso, un sermón. Y entonces el Señor Jesucristo dice, para ya cerrar este sermón, para dar una enseñanza final, para dar una conclusión que les quede en la mente a todos los que me están escuchando, ¿cómo le voy a hacer? Voy a decir una parábola. Vamos a usar una parábola. Es un momento especial entonces en el cual se pronuncia esta parábola. Después de una serie larga de enseñanzas, después de una serie de indicaciones que habían escuchado los apóstoles o los discípulos, ahora les dice ese comparativo, ese paraboleo. Decíamos hace algunos meses acerca del Sermón del Monte, hermanos, que también predicamos algunas partes. Ese Sermón del Monte fue un curso intensivo. Cuando uno lo revisa, se encuentra con toda la historia doctrinal, que lo que va a hacer Jesucristo, lo que les va a decir en todo lo que viene después del libro de Mateo a sus discípulos, ya en la práctica. Pero el Sermón del Monte es entonces un curso intensivo. Así que es importante que les quede bien claro a los apóstoles y para ello una parábola. ¿Y cómo empieza esa parábola? Regresamos a Mateo 7, por favor. Versículo 24. Y empieza con una palabra importante. Cualquiera. Cualquiera. Muchas personas escucharon ese sermón. Muchas personas estaban rodeando al Señor Jesucristo. La enseñanza final, la conclusión final, entonces va para cualquiera que me haya escuchado. Para cualquiera que haya puesto atención a todo el sermón, los 3 capítulos completos que dedicamos a ese Sermón del Monte. Y les dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Hermanos, sumamente importante en este inicio de la parábola es observar que le está hablando a cualquiera de las personas que lo hayan escuchado. Y entonces si dijera el Señor Jesucristo, a ver, levante la mano, ¿quiénes escucharon el Sermón del Monte? Pues muchos habrán levantado la mano. Yo, Señor, yo te escuché, yo alcancé a escuchar, yo estaba hasta atrás, pero sí te alcanzaba a escuchar algunas cosas. Cualquiera pues que escuche estas palabras. Pero si ustedes se fijaron en esta frasecita, agrega algo más. Y las hace. Eso es central, hermano. ¿Por qué? Porque muchas personas van a escuchar, muchas personas escucharon. Eso, hermanos, la verdad, es fácil. Escuchar es sencillo. ¿Cuántos de nosotros no en nuestras escuelas cuando acudíamos es lo que hacíamos en el salón de clases? Escuché, pero no hago lo que... ¿Qué no escuchaste que te dejé tarea? Sí, escuché. ¿Y le hiciste? No. Es que es bien fácil escuchar, hermanos. Y es algo que ocurre mucho
de repente en las iglesias. Personas que escuchamos. Entramos, nos sentamos, sea en este templo, en otro templo, sea en donde nos encontremos, escuchamos la palabra de Dios. Ay, qué bonito habla el pastor, qué bonito habla el anciano, ay, qué bonitas palabras. Pero el Señor dice, cualquiera pues que escucha estas palabras, pero además Jesucristo quiere que las hagas. 3 capítulos completos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, qué bueno que las escuchaste, qué bueno que las has leído, qué bueno que las has estudiado, qué bueno que conoces el griego, qué bueno que conoces, hasta te lo sabes de memoria. Lo importante es, y que las haces. De hecho, en esa frase de que las haces, es en lo que consiste la comparación. Si ustedes se fijan en el verso 26, se repite casi la misma frase. Dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras. ¿Por qué? Porque todos escucharon, porque todos podemos escuchar. Pero ¿qué dice el verso 26? Y no las hace. Ahí está el comparativo. Los dos grupos que dice el Señor, vamos a analizar, vamos a platicar, escucharon el Sermón del Monte. Todas las personas que estamos reunidas en las diferentes iglesias cristianas en estos momentos, estamos escuchando el sermón. La diferenciación es y que las hace y el que no las hace. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo lo que quiere dejar claro con respecto a sus sermones, hay 2 posibilidades. Y ambas parten de que escucharon el mismo mensaje. La primera posibilidad es, haces lo que te dije. Las llevas a la práctica. Obedeces lo que se te está indicando ahí. Las llevas a cabo todos los mandatos que te acabo de dar. Y la segunda opción es, bueno, pues me quedo con solo escucharla. No lo llevo a la práctica. Y es cuando hace el comparativo, hermanos, con una actividad que muy seguramente él estaba familiarizado. No sé cuántos de nosotros estemos familiarizados con ese ejemplo. Construir una casa. Yo sé que tal vez el hermano Jorge, el hermano Marco, por experiencia arquitectónica, pues están familiarizados. Algunos de nosotros nos familiarizamos que porque tenemos que comprar piso y ni sabíamos que había pegazulejo y ya nos enseñaron y cosas por el estilo. Pero construir una casa desde un inicio, pocas personas están familiarizadas. Jesucristo sí sabía. Dice el verso 24b, le compararé a aquellos que escucharon y hacen los mandamientos, obedecen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el otro camino, aquellos que escucharon mis palabras y que no hacen lo que se les indicó en ese discurso, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay algo importante que creo que puede ilustrar mucho lo que estamos analizando ahorita. Jesucristo, ¿qué oficio tenía, hermanos? Carpintero. Y yo sé que imaginamos a Jesús carpintero ahí en el taller con el serrucho y hasta en la película de Mel Gibson sale que inventa la mesa, ¿no? La construye bien bonita. Hay algo un poquito más profundo, hermanos. La palabra para describir el oficio de Jesús en griego es tectón. Jesús era un tectón, José era un tectón. Lo traducen como carpintero. Dice Marcos 6:3, por ejemplo, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el tectón? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ahí es donde utiliza esta palabra tectón. Y entonces estamos acostumbrados que como Reina Valera, la Biblia que leemos, dice carpintero, pues nos imaginamos entonces
a que se dedique exclusivamente a la madera. Pero en el tiempo de Jesús, la palabra tectón no era solamente dedicado a la madera. En tiempos de Jesús, este personaje, este oficio, desarrollaba todavía más actividades que el trabajo de la madera. De hecho, desarrollaba actividades que hoy conocemos como de albañilería. Un tectón también trabajaba las piedras, Un tectón también trabajaba las estructuras generales de una casa. Es más, un tectón también hacía reparaciones dentro de la casa. Era como un todólogo. Cómo extraño yo en lo personal a mi albañil, porque le encargaba de todo, de carpintería, plomería, herrería, de todo le sabía. Murió en COVID, por eso lo extraño, ya no lo pude contratar. Pero Jesús era así, conocía de todo porque Jesús era un tectón. Por eso cuando dice, a ver, les voy a platicar un ejemplo de construir una casa. Jesús tenía autoridad para poner ese ejemplo. Jesús sabía cómo construir una casa. No sé si construyó una casa. No dice la Escritura que haya construido una casa. Pero el conocimiento, al ser él un tectón, sí lo tenía. Y entonces dice, voy a usar ese ejemplo de cómo se construye una casa. Porque también sé que hay personas aquí que me están escuchando, que escucharon todo el sermón del monte, que conocen cómo se construye una casa. Y yo estoy seguro que si pregunto aquí, ¿cómo se construye una casa? La gran mayoría decimos, pues sí, conocemos. No sabemos el tipo de roca y si la profundidad, pero sabemos que lleva cimientos. Todos sabemos que una casa necesita cimientos. Así que Jesucristo dice, vamos a usar ese ejemplo. Un ejemplo que yo conozco, que tengo autoridad para hablar porque lo conozco bastante bien y la gente también me va a entender. Y también Jesús, que era muy observador de lo que acontecía a su alrededor, sabía perfectamente cómo funcionaba un río. Sabía que el río corre y en tiempos de sequía el río se disminuye, se hace delgadito, se hace un arroyito y deja descubierto toda la orillita. Queda la piedra, la arena o queda un lecho de rocas. Entonces se aprovecha de ese conocimiento. La gente también sabe, y yo sé que tal vez algunos de nosotros lo hemos visto, si vamos en tiempo de sequía a un río, es un arroyito chiquitito que saltamos con un paso. Y si vamos en tiempo de lluvias, ya necesitamos tomar un puente tal vez para poderlo atravesar. Jesús lo sabía y la gente que lo escuchó lo sabía. Con ese conocimiento sobre cómo se construye una casa, sobre cómo funcionan los ríos, también Jesucristo sabía de la importancia de que una casa tuviera cimientos. Y que esos cimientos fueran fuertes, que estuvieran establecidos sobre una base fuerte, resistente. Y conocía que la arena no daba esa estabilidad a las construcciones, sino tenía una cimentación que implicara que estuviera hasta la base de la arena, donde está la roca, donde está la parte fuerte. Todo eso lo sabía Jesucristo, hermanos, para poder dar esa parábola. Vean otra cosa que sabía Jesús. Sabía que para poder construir unos cimientos se requiere de esfuerzo. Porque ¿qué tenía que hacer el albañil o la persona que va a construir la casa? Escarbar. Es que aquí agarraba con la mano y pues no, sigue arena. ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Escarba, escarba, escarba. Hoy utilizan unas gruotas y excavadoras para encontrar la parte profunda. Sabía Jesús que encontrar la parte firme en un río requiere esfuerzo. Requiere escarbar hasta encontrar la zona de roca donde se puede poner una cimentación.
Y para ello, hermanos, también es importante que veamos una frasecita que Mateo no captura. Es Lucas el que captura en esta misma parábola. Dice Lucas 6:48: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si ustedes se fijan, en Mateo no leímos que excavara. El que nos da ese detalle es Lucas. Hay que cavar. Me acuerdo, hermanos, de niño, para la casa de mi papá, cuando la construyó, hicieron los hoyos de los cimientos. Imagínense, el niño de 4 o 5 años, como Elian, bien chiquito, pues para mí era como una fortaleza, y correr ahí entre los pasillos de los cimientos. Hay que excavar profundo. Y eso lo sabe Jesús. Y entonces les dice, excavar profundo, esforzarse para encontrar dónde poner el cimiento, eso lo hace una persona prudente. Una persona que se esfuerza y que sigue los lineamientos establecidos para la construcción. Las leyes, hermanos, no están para saltarse, ¿no? Hay lineamientos de construcción, sí, muy complicados, y que hay que llenar papeleos, sí, pero es por algo. Y los sismos del 85, de 2017 aquí en la Ciudad de México, reflejaron que hay quienes no cumplen esos lineamientos. Las personas que oyen las palabras de Jesús, hay de dos. Pueden ser prudentes o pueden ser insensatas. Si son prudentes, es porque se van a esforzar en encontrar un lugar para la cimentación. Sí implica esfuerzo, hermanos. Ser creyente en Jesucristo implica esforzarse. Implica estudiar todavía más. Implica asistir, tomar cursos, escuchar estudios, conocer qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús dijo, con muchísimo más detalle que quedarnos en leer el Sermón del Monte. Es estudiarlo, es analizarlo. Las personas prudentes eso es lo que hacen. Son personas que buscan, son personas que nos esforzamos por llevar a la práctica todo lo que aprendimos. Que leemos un pasaje de la Escritura, que nos cae el 20, esto no lo he hecho, lo voy a hacer. En esto fallé, Señor, discúlpame, perdóname. En esto te estoy fallando. Dame fuerza, dame sabiduría para poder obedecerte. Pero si yo llego y guardo la Biblia y no la abro hasta dentro de 8 días, ¿dónde está el esfuerzo? Una persona prudente pone todo su ser, pone todo en lo que cree, pone todo su esfuerzo en encontrar la roca donde puede construir su vida. Y esa roca, hermanos, no es otra cosa más que Cristo y sus enseñanzas. En el caso de los que lo están escuchando, esa roca es el Sermón del Monte. En el caso de nosotros, esa roca es Cristo. Esa roca es toda la Sagrada Escritura. Allá en 1 de Pedro 2, versículo 6, si consideramos que Pedro conoció bastante de cerca a Jesucristo, tiene la autoridad para decir, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ese es Cristo, la principal piedra del ángulo. Construya su vida sobre esta piedra. Ahí es donde tenemos que escarbar. Ahí es donde tenemos que ahondar. La pregunta que nos lleva a esta parte del mensaje, hermanos. Si Cristo te conociera el día de hoy, después que llevas ya algunos meses asistiendo a este templo, por ejemplo, o tal vez ya son años que llevas asistiendo y confesándote como cristiano,
Hoy, ¿tú te considerarías como una persona prudente? Que se ha esforzado durante su vida como creyente, sean estos meses, sean estos años. Te has esforzado, que has cavado hondo hasta encontrar la piedra angular de tu vida, que es Cristo. Que has excavado y has buscado hacer todo lo posible por seguir los mandamientos, el sermón del monte y todas las enseñanzas de la Escritura para seguir a Jesucristo. ¿Has buscado cumplirlas? Pastor, sí, he sido prudente porque he dado todo mi ser, toda mi vida para construir mi casa sobre la roca. Aunque solo llevo 3 meses, hermano. Gloria a Dios. Aunque ya llevo 20 años siendo cristiano. Gloria a Dios. Aunque toda mi vida he sido cristiano. Gloria a Dios. Pero en el comparativo que va haciendo Jesús dice, hay personas que no es así, Dice el verso 26b, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No acabó. Se le hizo fácil. Pues ahí llegó fácil, sin problema. Mira, no hay agua. Hay personas, hermanos, que se confían. Hay personas que seguramente llegaron a ese lecho de río, vieron que, ahí está planito, está bonito, tengo buena vista, aquí vamos a construir la casa. Se les hizo muy fácil poner ahí su casa, sus cimientos, se les olvidó ponerlos, o lo pusieron directamente sobre la arena. No siguieron las leyes que corresponden para construir una casa, un edificio. No se esforzaron por encontrar la zona rocosa abajo de la arena. No, así por encimita, ahí se va. No escucharon las enseñanzas de Jesús. No escucharon capítulos 5, 6, 7 de Mateo. O la escucharon, pero no se esforzaron por hacer los suyos, por seguir esas instrucciones. Y tristemente, hermanos, en las iglesias cristianas hay personas que podrían tal vez entrar en esta definición de personas insensatas, que se limitan a escuchar lo que el pastor predica en los días domingos. ¿Y qué haces el resto de la semana con respecto al Señor? Nada. Me dedico a lo mío. No abren la Escritura en toda la semana, no hablan de Cristo en toda la semana, no oran, no platican con Dios en toda la semana, no se incorporan a los estudios bíblicos, no leen el material, algún material de apoyo, ni siquiera le preguntan a la IA sus dudas, ¿no? Ya no digamos al pastor, a la IA, oye, leí esto, ¿cómo explico esto desde un punto de vista reformado? No le preguntan al pastor, a los ancianos. No, pastor, es que eso es mucho esfuerzo. Mire, mi vida, pastor, es trabajo desde el que me despierto hasta que anochece. ¿Tomarme 15 minutos para meditar en la Escritura? No es posible. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos, hermanos? Sí, hermanos, la parábola es dura, porque nos está diciendo Jesucristo, entre las personas que escuchan el sermón, hay personas insensatas. Quedarán las cosas ahí. Ahí se va. Con cumplí lo más mínimo. Jesús pudo haber cortado aquí la parábola. Creo que ya hay suficiente enseñanza, ¿no? Suficiente cosa para meditar, para llevarnos de tarea a nuestra casa. ¿Soy prudente o soy insensato? Pero Jesucristo sigue, porque quiere seguir enseñando verdades espirituales. Y Jesucristo sigue poniendo el ejemplo que conocen las personas que le están escuchando. Ambos, tanto las personas prudentes como las personas insensatas, viven la misma situación. Una situación en común. Verso 25, por favor. ¿Qué le pasó al prudente?
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué le pasó al insensato? Verso 27. Descendió lluvia, lo mismo que al otro. Vinieron ríos, lo mismo que al otro. Soplaron vientos, lo mismo que al otro, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Situaciones similares, idénticas. La enseñanza de Jesús entonces no se quiso quedar en nada más mediten si son prudentes o son insensatos, sino quiere enseñar de qué te sirve ser insensato, de qué te sirve ser prudente. ¿Qué diferencia vas a tener? Ambos casos viven el problema de sufrir una tormenta. Entre las personas que escucharon a Jesús en el Sermón del Monte, sabía que todas las personas ahí presentes, todos, van a vivir momentos de dificultad en su vida. Pero se reconocía entre los que me escucharon, capítulos 5, 6 y 7, hay personas prudentes que van a hacer me van a obedecer, van a hacer suyo estos mandatos y los van a aplicar. Va a haber personas prudentes. Ese va a ser su cimentación. Y hay otras personas que simplemente las escucharon, las dejan a un lado, ahí medio construyen una vida cristiana y ni siquiera las llevan a la práctica. El problema, Jesucristo sabe, va a ser cuando lleguen los problemas a su vida. Porque en todas esas personas que escucharon el sermón, todas las personas van a sufrir enfermedad. Y vaya haciendo un checklist, usted hermano, hermana. Porque también este mensaje es para ustedes y para mí. ¿Ha sufrido enfermedades? ¿O sus seres queridos enfermedades? ¿La muerte de algún ser querido? Creo que todos lo hemos pasado. Situaciones económicas difíciles, pérdida de trabajo, disminución del trabajo. ¿Qué otros problemas van a enfrentar las personas que escucharon el sermón y que también seguramente usted ha vivido? ¿Violencia? ¿Problemas en el trabajo? No nada más económicos, sino con los compañeros, con los jefes, con las autoridades. ¿Problemas en mi relación matrimonial, con mis hijos, con mis suegros, con mis sobrinos? ¿Rupturas? ¿Divorcios? ¿Noviazgos? ¿Cómo le llaman? ¿Noviazgos tóxicos que llevan a romper? Todas las personas en algún momento hemos vivido intentos de que nos desvíen de la fe de Jesucristo. Burlas, malas intenciones. Y podríamos hacer una lista mucho más grande de cosas que seguramente vivieron las personas que escucharon el Sermón del Monte y también ustedes están viviendo. Y sí, hermanos, hay paredes, hay techos, hay ventanas, hay puertas en ambas casas, Las dos. Pero las dos, la que hizo el prudente y la que hizo el insensato, sufren estos embates, sufren estas tormentas. Seguramente las dos van a sufrir daños. Yo no sé si se acuerdan las imágenes de lo que se vio en Acapulco hace 2, 3 años. Impresionante los edificios de hoteles deshechos, pero las columnas ahí estaban, ¿no? Ya nada más es poner otra vez las ventanas y ya están funcionando. Sí hay daños, sí hay daños, sí hay sufrimiento. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar en esta parábola, dice el verso 25, la segunda parte. ¿Qué pasó con la casa del prudente que tenía buenos cimientos? Que escuchó las palabras de Dios, de Jesucristo, y las hace, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, Cristo y sus enseñanzas, y la llevaba a cabo. La casa de aquella persona que se esforzó, sí, tuvo que cavar, tuvo que hacer un hoyo, tuvo que contratar retroexcavador y todo lo que ustedes quieran, sí. Llevó a la práctica las enseñanzas de Jesucristo, resistió.
Daños, dolor en ese momento del problema, sí, pero no se cayó la estructura. La casa se puede reparar, puede volver a pintar, se puede volver a fortalecer para la siguiente temporada de lluvias. ¿Qué pasó con la otra casa? Verso 27b. Esa que fue construida, ahí se va. El que sí escuché, sí, yo he escuchado algo de Jesucristo, sí. Pero ya es tuyo, ya lo hiciste tuyo, sí, ya me bauticé, ya, hace mucho me bautizaron, sí, yo me acuerdo. Mi mamá, mi abuelita, alguien me bautizó. ¿Ya lo hiciste tuyo? ¿Qué pasó con esa casa? Cayó. Y vean, fue grande su ruina. Qué duro y triste, hermanos. Porque entre los oyentes del Sermón del Monte habrá personas que, como dice el dicho, les entró por un oído y les salió por el otro. No hicieron lo suyo. Se limitaron a escuchar, no pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús. A ellos les llama Jesucristo insensatos. Y dejen claro, no solamente se cayó la casa, hermanos, sino que quedó en ruina, inservible. Ya ni siquiera con pintura queda otra vez bonita, ¿no? Ya no queda nada. No se puede rescatar nada. No son daños que se puedan reparar. Y todavía dice, la ruina era grande. Todo lo perdió. Es ahí donde quiero caer nuevamente, hermanos, en el análisis de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Todos hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, pasamos por momentos de tormenta en nuestra vida. Sí, hermanos, yo sé que todos hemos pasado por momentos de dolor, de desesperación, sí hemos pasado momentos de dudas, momentos de angustia, momentos de ansiedad, sí. Pero dentro de nuestra iglesia, todos hemos escuchado la palabra de Dios. Conocemos, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Lo hemos escuchado, pero no todos obedecemos este mandato. Hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Todo lo hemos escuchado y lo están escuchando ahorita. Pero ahí vamos. Nos apartamos de un lado, nos apartamos del otro. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Eso es lo que nos dice Dios. Pero ahí vamos nosotros como insensatos. Nos apartamos. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué dice el pueblo de Israel? Pues se alejó. Deuteronomio 5 es lo que acabo de leer. Todos hemos escuchado, hermanos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, ni quebrantar uno, ni uno deberíamos quebrantar. Tenemos que luchar por cumplir todos los mandamientos del Señor. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, ya lo escuché. Algo de que si cumplo voy a ser grande. Sí. ¿Y buscas cumplirlos? No. Entonces sigue siendo chico. Así lo dice Mateo 5, 19. Hemos escuchado allá en Juan 14, 15. Dice Jesucristo, si me amáis, sí, Señor, yo te amo. Hermanos, ¿quién de aquí se considera cristiano y seguidor de Cristo? Yo, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, Señor, los guarda en una cajita y no la vuelvo a abrir hasta... No se refiere a eso. Se refiere a que cumple los mandamientos de Jesucristo. Todos hemos escuchado. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Caramba.
y la verdad no está en él. Ah, caramba. Y sigue diciendo 1 Juan 2, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se perfecciona cuando buscas cumplir los mandatos de Dios, los mandatos de Jesucristo. Hermano, la pregunta, hermana, la pregunta, ¿qué cimentación tiene tu vida? En estos 3, 5 meses que llevas con nosotros, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo llevas con nosotros. ¿Eres oidor? Sí. Creo que todos han escuchado el mensaje del Evangelio desde este púlpito. Pero cuando sales de este templo, ¿llevas a cabo las enseñanzas que se te dieron? Si tu respuesta es como me imagino la de muchos de nosotros, sí, pastor. Estos 5 meses que llevo conociendo el Evangelio, estoy luchando por seguir los mandatos de Dios. Y yo sé que hay personas que responden eso ahorita. Sí, pastor, en mis 40 años que llevo siendo cristiano, he buscado obedecer los mandatos de mi Señor. A veces fallo, pastor, pero día a día lucho por ello. Yo sé que hay personas que me van a responder eso en este momento. Y entonces les decimos, gracias a Dios, eres una persona prudente, tienes unos cimientos fuertes, eres una persona que te esfuerzas día a día por obedecer y llevar a la práctica las enseñanzas de Jesucristo, y eso da gloria a Dios. Y gracias a eso van a venir momentos de tormentas, van a venir momentos de problemas graves, tormentas muy fuertes que tu casa la van a mover, la van a tratar de tirar. Tal vez sí vas a salir lastimado, lastimada, pero no te caerás. Resistirás y Dios te va a levantar y va a restaurar junto contigo tu casa. El problema es si tu respuesta es que todavía te consideras una persona solamente oidora para los caminos de Dios. Y ahí la invitación, hermana y hermano, es, estás a tiempo, ¿eh? ¿Ya te cayó el 20 de tu casa? ¿Ya viste? Es que nada más está sobre la arena, nada más vengo y de lunes a sábado me olvido de Dios. Medita, estás a tiempo para esforzarte y entonces ponte a cavar más profundo. Busca ese cimiento que es el Señor Jesucristo, busca el cimiento que son las enseñanzas de Jesucristo. Escucha la palabra, profundiza en ella, medita en ella diariamente, ora a Dios diariamente, no dejes de asistir de manera cotidiana al templo donde Dios te ha llamado. Que todo tu ser entero, que todo tu ser glorifique a Dios y que busques día a día llevar a la práctica lo que Dios manda, lo que Jesucristo ordenó. Y entonces la próxima semana llegarás acá y dirás, pastor, esta semana empecé a hacer el hoyo. Y me pareció escuchar algo más fuerte ahí abajo. Voy a seguir esta otra semana haciendo el hoyo, hasta encontrar totalmente ese cimiento que es Cristo. Esa es la invitación, hermanos. Sé que es una parábola dura, difícil. Decía uno de los escritores que leía, y a veces queremos el final feliz. Hubiera sido bonito terminar la parábola con el prudente, ¿no? Pero si ustedes se fijaron, Jesucristo terminó la parábola con el insensato. Porque es lo que queremos dejar en la meditación. Gloria a Dios, está de este lado. Gloria a Dios si eres prudente. Sigue así. Gloria a Dios si has sido insensato y hoy te reconoces como tal. Lucha por fortalecer tu casa.